que no lo vemos tanto, pero que si ya tienes una póliza, yo creo que sí has visto el tema de incrementos o de cambios dentro de tu protección. Ya andas por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí ya casi yo ya así el en vivo yo solita. Dije, no, pues en lo que llega Jorge, les empiezo a platicar un poquito sobre esta información. Sí, pues bueno, aquí unos detallitos que de última hora empezaron a salir varios mensajitos y tenía que responder. Dije, pues para no dejarla hablando sola, la dejé hablando. Y No te hablando sola. preocupes, ya sabes que yo para eso me presto sola, o sea, ya si es cuestión de hablar, yo solita. Sí, oye, pues bueno, digo, no sé por dónde ibas y estamos esta semana platicando o vamos a hablar precisamente de el cambio que tuvo en la ley el IVA o la ley del IVA tuvo un cambio para las aseguradoras y pues obviamente esto va a afectar a lo que bueno, escuché al final, pues prácticamente son las Ujú. tarifas de las aseguradoras, ya que no van a poder deducirlo y vamos a estar platicando sobre el tema, ¿no? De los posibles efectos que van a tener en la póliza. Claro, sí, pues justamente estaba dando la introducción al tema, les estaba comentando que bueno, que sobre todo si ya tienen una póliza es mucho más tangible o es una información que a lo mejor podemos digerir mucho más fácil y que bueno, si vamos a empezar apenas con nuestra contratación, pues estamos entrando en este mundo, pero que de que hubo un cambio directamente el origen, pues la reforma fiscal, lo hubo, está impactando en este caso al tema del IVA y conocer que nuestras pólizas tienen IVA, que es, no es que sea diferente, pero digamos que ese es el que nosotros vemos como clientes y el que pues usualmente pagamos en todos nuestros servicios, pues lo vemos en nuestras cotizaciones o en nuestras pólizas. Pero hay como que, no es que sea otro IVA, sino que está este concepto cuando, pues como bien lo decías, ¿no? La aseguradora tiene que hacer uso de terceros para reparar, ya sea un vehículo o repararnos a nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde pues vamos a entrar en tema e incluso así hincapié de que no sé si te ha tocado, pero yo he visto videos que, claro, pues para llamar la atención, siempre empezamos quizá como con frases fuertes que de repente puede sacar de contexto o que puede malinformar o las personas se pueden quedar como con una idea errónea de qué es lo que realmente está pasando. Sí. Oye, y pues bueno, para los que se están uniendo, no sé si me pasas por ahí, nos presentamos, Dulce Contreras Seguros, Jorge Alejandro Asesor. Somos agentes de seguros, por eso este tema, pues para nosotros es bastante relevante, así como mencionaba, pues ya para los que ya son clientes y para los que aún no son clientes, pues les va a interesar también. Y pues bueno, vamos a estar platicando durante una hora, cada semana estamos aquí platicando de temas de esta situación. Vamos a platicar hoy de cómo nos va a afectar esta reforma a la ley del IVA. Pero pues bueno, tenemos sesiones abiertas, individuales, personalizadas, para poder platicar de los temas que hoy más o menos tocaremos por encimita, que son los planes personales de retiro, los gastos médicos mayores y pues, obviamente todos los seguros de daños que incluyen el auto, el de la casa y los seguros de responsabilidad civil profesional también por ahí. Bueno, estos son algunos de los ramos que podemos platicar en una sesión privada, pero que hoy vamos a tocar de alguna u otra manera. Y pues los invitamos detrás de nosotros durante esta horita, poquito más, poquito menos. Van a estar nuestros teléfonos para que puedan agendar una sesión y estar viendo esto de forma individual, personalizada, uno a uno, privada, no sé cómo lo quieran ver, pero bueno, vamos a ayudarles, a asesorarles al respecto y cómo posiblemente les pueda llegar a afectar. Y pues la recomendación, ¿no? Si estás pensando adquirir alguno de estos ramos de seguros, pues hacerlo cuanto antes de que vengan las modificaciones, los cambios de tarifa, que tarde o temprano pues van a venir, y de eso vamos a platicar hoy. Y también el tema, pues, eh, cómo verlo el día de hoy, que no tanto como asesor, o más bien lo que siempre decimos, no somos parte de una aseguradora, somos agentes de seguros y también somos clientes, así que pues lo vamos a ver desde ese lado también el día de hoy, no tanto como pues explicar un poquito de qué es lo que puede pasar y ver cómo nos puede afectar a nosotros mismos, que pues también tenemos nuestras pólizas. Nuestros pólizas. Claro, sí, la verdad es que eso es bien importante, ¿no? Que las personas sepan que siempre cuando hacemos un en vivo y hablamos de
todos los temas que podemos hablar, siempre tratamos de hacerlo desde esas dos ópticas. Nuestro objetivo, ya lo hemos dicho muchas veces, es informar y que, bueno, tú puedas tomar las mejores decisiones para contratar o si ya tienes tu póliza. Pero pues la verdad es que sí, acuérdense que todos los miércoles a las 7 nos conectamos para platicar de esta información. Van a encontrar el video completo en nuestras redes sociales. Síganos para que pues podamos nosotros también seguir generando este tipo de contenido que es muy, muy, muy valioso. Y recuerden que cuando ustedes se agendan para una asesoría, lo tienen que hacer a través de nuestros contactos. Tenemos también nuestras agendas digitales en donde ustedes pueden escoger el día y la hora que mejor les acomode, ¿no? Como lo he dicho muchas veces, pues tenemos que conocernos, tenemos que platicar, no solamente es cuestión de mandar cotizaciones, porque pues vaya, ¿no? A veces hasta casi quieren que seamos adivinos y no funciona así, incluso es para tu propia seguridad como cliente, ¿no? Que realmente estés conectando con un asesor y con un producto que te va a solucionar algún tema, ¿no? No que nada más es como de que, oye, vi este y creo que sí, y mándame cotizaciones y tomar decisiones pues apresuradamente, ¿no? Entonces es bien importante la asesoría. Si te da flojera, pues lo entendemos, pero es muy importante que la hagas, preferentemente por Zoom, por una llamada telefónica también se puede, por WhatsApp, por una videollamada por WhatsApp, por el medio que tú quieras, pero pues que al final creo que eso es bien importante que le quede claro a las personas que es para el beneficio de ustedes. Nosotros conocemos los productos, nosotros ya tenemos contratados nuestros productos, como bien decía ahorita Jorge, pero al final ustedes que son los que van a adquirir algo, pues ustedes deben de comprender, deben de pues entrar a estas sesiones para que de entrada nos digan qué buscan y nosotros poderles decir qué hay en el mercado para ese tipo de necesidades, ¿no? Así que, pues bueno, si les da flojera lo siento, pero se tienen que conectar para beneficio de ustedes, ¿ok? Y bueno, dicho esto, pues podemos ya entonces ir al tema. Así es. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Tal cual, con el tema del IVA, es que básicamente hubo una reforma en la ley del IVA en el que pues ya las aseguradoras no van a poder hacer deducibles o ya no van a poder acreditar el IVA que pagan, como ya comentabas tú, a sus proveedores. ¿Cuáles son los proveedores de una aseguradora? Pues en este caso, pues todos los hospitales, médicos, laboratorios, farmacias, en las cuestiones de los gastos médicos mayores, servicios de ambulancia, enfermería, todo eso, ya no, pues son servicios y productos que en algunos de los casos, no todos, pero llevan un IVA y las aseguradoras acreditaban ese IVA, ¿no? El IVA que te cobran a ti, el IVA que le pagaron a esos proveedores y como mencionaba Dulce hace unos minutos, también pues en el caso de la reparación de daños, lo más común obviamente que conocemos todos, pues los talleres mecánicos, pues cobran una IVA a la aseguradora y ese IVA también se acreditaba. Básicamente, el SAT o Hacienda le está diciendo a las aseguradoras, ya no puedes acreditar ese IVA que pagas para estos proveedores, ahora me tienes que pagar completo el IVA que tus asegurados te pagan a las pólizas. Para hacerlo en un ejemplo un poquito más tangible, nosotros, o por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Yo le voy a cobrar a una aseguradora 100 pesos de comisiones y estas comisiones generan un IVA, ¿no? Un IVA del 16% y ya son en total 116 pesos, tal cual. Entonces, la aseguradora, vamos a evitar las retenciones para este ejemplo, pero bueno, me pagan a mí 116 pesos de mis comisiones más el IVA. Yo esos 16 pesos a final de mes los tengo que pagar a Hacienda, porque pues es un impuesto. Pero yo puedo hacer las deducciones pagando la tarifa de mi internet, del celular, yendo a pues las impresiones que hacemos para los clientes, de sus pólizas, esos son gastos de mi negocio, envío incluso también cuando enviamos fuera de nuestra ciudad algunos documentos, si tenemos que viajar, cuando compramos equipo de cómputo, todo eso, bueno, esos productos también tienen un IVA. Y yo le puedo decir al asegurador, al SAT, que, ok, le cobré a la aseguradora 16 pesos de IVA, pero pues con estos gastos, acá yo ya pagué 10 pesos de IVA. En total, pues acredito con facturas de mis gastos del negocio 10 pesos de IVA y entonces a final de mes ya solo al SAT le digo, ¿sabes qué? Pues tengo 10 acá acreditados
únicamente te voy a dar 6 pesos, ¿no? Para este ejemplo. A simple, así que un ejemplo un poquito sencillo, aunque me enredé un poco, pero más o menos así hacen las aseguradoras, ¿no? Te cobran el 16% de IVA o por tu póliza, pero lo acreditan con los pagos que le hacen a los proveedores y entonces ya eso compensa y se paga más. Entonces, al ya no permitirle esto a las aseguradoras, entonces van a tener que pagar, repito, el total del IVA. Oye, y yo creo que, bueno, para los que nos están viendo y que a lo mejor estudiaron administración, contabilidad, yo creo que seguramente en alguna ocasión tu maestro o tu maestra te habrá dicho esto, ¿no? De que, ¿por qué? Porque cuando nosotros emitimos facturas y nos llega ese porcentaje adicional del IVA, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando hacíamos nuestros ejercicios, todavía me tocó ahí arrastrar lápiz, pues la maestra siempre, en mi caso una maestra, ¿no? Siempre nos decía, jóvenes, el IVA no se lo gasten porque el IVA no es de nadie más que del gobierno, ¿no? Entonces, pues precisamente para allá va este ejemplo que tú decías, que nosotros lo podemos ver en nuestro día a día, sobre todo si tú eres una persona que factura o que pues tuviste esta clase, a lo mejor te acordarás de ese tipo de ejercicios, ¿no? Y creo que algo que también es bien importante mencionar es que a la gente seguramente le caerá como de extraño de, oye, ¿por qué sucede esto ahorita? ¿No? O sea, ¿por qué si las aseguradoras llevan, pues Seguros Monterrey lleva 85 años en México, ¿por qué ahorita pues está viendo este cambio? Y bueno, la respuesta que también aquí lo hemos comentado muchas veces, aquí no somos de ningún partido político en específico, sino que más bien, pues al considerar el SAT que esto no era correcto porque ese IVA que acreditaban las aseguradoras o que disminuían las aseguradoras, como ahorita en el ejemplo que nos daba Jorge, pues el SAT dice, oye, es que no es tuyo como tal aseguradora, ese IVA pues es de tu cliente, entonces no deberías de poder tener este beneficio fiscal, ¿no? Y pues cosas más, cosas menos, hay que juntar mayor recaudación. Digo, esto no es un tema político, tal cual ha sido expuesto y es una de las metas de este gobierno, incrementar los porcentajes Sigue de rompiendo recaudación. récord de Y recaudación seguimos cada año. rompiendo récord de estos, exactamente, de esta recaudación fiscal. Entonces, pues bueno, al final, Oye, pues, ¿qué pasó? A alguien llegaron y le dijeron, oye, tienes la tarea de buscar en dónde hay, que no hemos podido recolectar ese dinero, porque pues al final ese es el objetivo, en este caso de gobierno, ¿no? Entonces, pues empezaron a buscar dónde había este tipo de opciones y pues resulta ser que este famoso IVA acreditado por las aseguradoras, pues brinca y determinan que no es el deber ser, que no es lo correcto y que incluso para este 2025 que ya pasó, bueno, todas las aseguradoras deben de pagarlo, muchas están accediendo a aplicar pues entre demandas, pues ahora sí que no estar, no conformidades, entre decir, oye, yo no estoy de acuerdo en esto, ahí, como decía Jorge, ya dependiendo de la aseguradora, algunas están en este proceso, otras están diciendo sí, no hay tema, lo voy a pagar como corresponde, porque pues tú eres la autoridad al final y tú eres el que dices cómo son las reglas las del juego. reglas. Y que al final, pues bueno, es importante que sepas que es muy probable que en este 2025, dependiendo de la aseguradora donde estés, ya haya tenido cambios o para este 2026 vayan a empezar a presentarse cambios en lo que es la parte pues, del pago de tu póliza. Así es. Y bueno, y ese es principalmente el punto, ¿no? Como lo vemos, esto pues va a ingerir en el costo del seguro porque va a ser un gasto directo, ¿no? En la parte del pago de IVA a los proveedores va a ser un impacto directo en el costo de operaciones para las aseguradoras y obviamente, para no entrar mucho en detalles, pues lo que pagan las aseguradoras para resarcir un daño o una enfermedad para sus clientes, pues es una parte de las principales para establecer cuál es la tarifa de tu seguro, que es lo que vemos normalmente si tienes ya un seguro, aunque sea de auto, vas a ver ese concepto del costo del seguro, luego los derechos de póliza y luego el IVA, que se le va a aplicar a estos dos conceptos, ¿no? El puro costo del seguro, pues ese va muy influenciado por lo que le cuesta en promedio, según las estadísticas, según la siniestralidad, según varios
puntos que se toman en cuenta, factores, exactamente, que se toman en cuenta para establecer cuánto te va a costar el seguro. Entonces, pues, si los costos para resarcir el daño son una parte importante y ya el costo per se de la reparación se va a incrementar, ¿no? Más allá de la inflación, con un costo directo como es el IVA, pues bueno, va a afectar obviamente en el cálculo de estas nuevas tarifas para el próximo año, que normalmente se aplican dependiendo del ramo, cambian algunas incluso cada mes, se van actualizando, sobre todo en la de los autos, pero también en la parte de lo que más vemos nosotros, que son gastos médicos. Normalmente febrero, marzo llegan las primeras actualizaciones de tarifa del 2026 y es ahí donde se verá el cambio, ¿no? Y repito, va a incrementar un poco más de la inflación, como suele suceder. Y además, que ya hablando en específico del ramo de seguro de gastos médicos, veníamos de años donde las aseguradoras venían recuperando un poco la parte de los aumentos, ¿no? Lo vimos en pandemia y los años siguientes, que el incremento del servicio médico como tal fue mucho mayor, casi triplicando. Se disparó, ¿no? Se disparó, casi triplicando el costo de inflación, y obviamente las aseguradoras en su mayoría trataron de amortizar un poquito ese back que tenían ahí entre la inflación médica y lo que no querían aumentar tanto a sus asegurados. Se vino emparejando de a poco y ahora les llega pues otro golpe, ¿no? Si lo queremos ver así, para el lado de las aseguradoras, donde pues incrementan sus gastos directamente. Oye, y ahorita que decías otro golpe, eso me recuerda mucho, ¿no? Cuando ustedes ven estos memes, ¿no? Que dicen, ¿alguien quiere pensar en las aseguradoras o en las grandes empresas? Y pues la verdad es que sí, digo, creo que siendo muy objetivos, al final recordemos que el sector asegurador es un sector privado. Eso quiere decir que obviamente estas compañías están dando su servicio porque buscan obtener una utilidad. Nos guste o no, así es el proceso. Entonces, pues claro que las compañías van a realizar algún ajuste. Como bien decías ahorita, hay compañías que de alguna forma tratan de mitigar o de frenar un poco estos incrementos para tampoco afectar el bolsillo de los asegurados. Sin embargo, al final su objetivo principal pues es ese, ¿no? El que las compañías aseguradoras pues puedan generar una utilidad por sus servicios. Así que, pues bueno, creo que si tú como cliente comprendes esto, digo, no estoy diciendo que tengas que estar 100% de acuerdo, pero si tú comprendes este concepto, vas a entender el porqué de lo que estamos platicando el día de hoy, y que pues claro, si tú fueras un inversionista o si tú tuvieras tu propia aseguradora o algo por el estilo, pues también buscarías ese beneficio, ¿no? Entonces creo que eso es algo que nos debe de quedar claro por parte de cómo funciona al final el que una empresa privada ofrezca un servicio, y que bueno, también como clientes estamos en nuestro derecho, ¿no? En nuestro derecho de escoger qué compañía, de escoger las características de nuestro producto, o incluso en algún momento de decidir pues si esto para mí es una prioridad o no, porque eso también es muy válido, y creo que eso lo podemos ver desde el punto de vista de cliente, porque a veces podemos decir, híjole, el incremento, pero aún así, con todo incremento, tener el seguro va a ser mucho más económico que no tenerlo en caso de una emergencia. Y yo sé que ahí va a venir la otra pregunta. Oye, pero ¿cómo sé si lo voy a necesitar en unos meses, en un año o nunca? Bueno, es que ese es el tema de los seguros. Pues si todos supiéramos qué va a pasar con nuestras vidas, pues ni siquiera existirían. Entonces, creo que esto es algo que les digo, no es porque hay quien va a pensar en las aseguradoras, sino que si no lo entendemos y comprendemos esto, pues bueno, vamos a quitarnos como que ese sentimiento de que ¿por qué yo, no? O sea, ¿por qué me tiene que afectar a mí? Así es parte del proceso, y que les digo, al final como clientes tenemos todas estas opciones de escoger, de saber cómo va a quedar nuestro producto, de ir haciendo modificaciones, de cambiarte de compañía, si te lo permite, es decir, si no está recomendado obviamente que no esté siniestrada tu póliza, que no tengas ningún siniestro en tu póliza para que te puedas cambiar. Y que al final de todo esto, si tú sigues considerando que es mucho más importante estar asegurado porque el día que lo necesites, eso va a ser más económico que no tener el seguro,
pues bueno, sigas en esta línea y buscando, como decía hace ratito Jorge, ¿no? Que con esta información tú puedas tomar la decisión y decir, ah, mira, ya vi, ya estoy consciente, sé que va a pasar esto y entonces esto es lo siguiente que yo voy a hacer, ¿no? Que algo que yo siempre digo en mis asesorías y que les recuerdo mucho, en general, en todas las asesorías, porque todos los productos tienen un incremento. También si hablamos de un plan de ahorro de retiro, te vas a dar cuenta cuando estés en una asesoría que tiene un incremento, ¿no? Pero sobre todo en gastos médicos les recalco muchísimo de recuerden que el próximo año su prima se va a actualizar por el simple hecho de que vas a ser un año más grande. Con ese simple hecho ya va a tener una actualización o un cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, para que lo tomen en cuenta y les digo, al final, pues punto de vista de mercado, de negocio y también como cliente. Oye, y ahorita lo que decías, ¿por qué sube mi póliza si yo no la estoy utilizando? ¿No? Lo decíamos el año pasado y ahí teníamos también, lo hemos subido en algunos videos además, en la parte de que tal vez tú no utilizas tu póliza, pero alguien más sí está utilizando la suya, ¿no? Y para explicarme en esto es, entendamos cómo funcionan las aseguradoras, ¿no? Básicamente, es como hacer pues esas famosas vaquitas, ¿no? De la oficina que se hacen para el cumpleaños, ¿no? Todos decimos, ¿no? Vamos a poner tanto para que se festeje el cumpleaños de los del mes, ¿no? Vamos a poner 50, 100, 200 pesos dependiendo de cuánta gente haya y qué tanto quieran a los de los cumpleaños, festejar sus cumpleaños. Pero bueno, todos ponen a principio de mes o en la última quincena del mes, bueno, pues todos ponen para los cumpleaños del siguiente mes algo, ¿no? Tal vez ese mes no es tu cumpleaños, ¿no? En este ejemplo. Pero pues alguien más va a cumplir años en ese mes y se le va a dar su pastel, sus globitos, lo que le den en la oficina. Así funcionan básicamente, o el ejemplo más sencillo, los seguros, ¿no? Todos ponemos en un fondo, en una vaquita, en nuestro dinero para que en caso de que alguien lo necesite, haya recursos económicos para poder resarcir ese daño, ¿no? ¿Qué cobra la aseguradora? Pues bueno, tiene ese dinero, tiene gastos operativos como cualquier empresa, invierte un porcentaje, otra parte la tiene líquida para los gastos inmediatos de los asegurados. Y bueno, ahí es más o menos, ahí les expliqué un poquito de cómo gana la aseguradora, ¿no? De esas inversiones que hace por ejemplo. Pero bueno, así funcionan básicamente las aseguradoras. Tener ese dinero de fondo, administrarlo, para que cuando alguien lo necesite, pueda tener el recurso a la mano. Y pues sí, como decíamos, ¿por qué sube la prima? Porque en todos lados hay alguien utilizando esa vaquita que hicimos para pues, poder resarcir pues, cualquier tipo de enfermedad o daño a nuestra propiedad o de terceros. Y pues sí, ya dicho esto, ya lo dijimos, yo creo que ya se dio cuenta, ¿no? Una pregunta aquí que tenemos, ¿van a subir las primas? Sí, irremediablemente van a subir. Es su naturaleza subir cada año de entrada y pues obviamente si se incrementan los gastos pues, de la siniestralidad, porque no es la operación, sino la siniestralidad la que va a aumentar el gasto al ya no poder acreditar ese IVA, pues sí, y va a impactar también en el cálculo de esas tarifas de los seguros, así que irremediablemente va a subir. La autoridad, ahí vimos a la presidenta diciendo que no, que ya le dijeron a las aseguradoras que no deben de subir sus tarifas y que cualquier cuestión que veamos anormal como clientes, pues nos vayamos a quejar, ¿no? En ese caso, también si te quieres quejar por alguna anomalía en tu seguro, pues es a la Conducef el primer ventanilla que debes ir a tocar. Y pues bueno, hace esa invitación, ¿no? Que hacer cualquier irregularidad que notemos como cliente, hacerla saber a las autoridades. No es mal el consejo, pero pues decir que no va a crecer, pues es como ese discurso de que la corrupción sí va a acabar por decreto, ¿no? Es algo, no sucede así, no es la mecánica natural de las cosas. Sí, y es que creo que, ¿cómo lo podemos ver en un ejemplo claro, no? Digo, ahorita todos sabemos que se incrementaron los costos en las bebidas azucaradas, en los cigarros, ¿no? Y es como si, pues, no sé, en este caso salieran a dar aviso de que
ya se les informó a tales empresas que no suban el costo de los productos, aunque nosotros les vamos a cobrar más impuesto. Vaya, es algo relacionado con eso, ¿no? Claro, tú vas a decir, oye, pero no va no sé ni cuánto cuesta una cajetilla porque no fumo, pero no sé, 200 pesos, 100 pesos, no sé. No va ¿qué va de eso? A una póliza que te puede costar 25,000, 30,000 pesos, pero al final, como les explicaba hace ratito, es el mismo concepto del negocio que decía Jorge, ¿no? O sea, pues sí, se podrá dar el aviso de que ya dieron la recomendación, porque pues obviamente el gobierno no puede obligar a una empresa a decirle, oye, no incrementes tus precios, pero de alguna forma lo puedes recomendar. O puedes llegar a un convenio, como se ha llegado a un convenio el día de hoy con el tema de gasolinas, con el tema de tortillas, el precio del maíz y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso sí se puede hacer. Pero si no estás haciendo ese tipo de convenios, tu gobierno, pues no puedes decirle a una empresa privada, no subas los precios, aunque yo te esté cobrando más impuestos, ¿no? O sea, eso obviamente no va a pasar. Entonces, es para que igual vayamos viendo un ejemplo o comparando de qué cosas también han subido en este año y que pues bueno, lo podamos tener de referencia. Ahora, como decía Jorge, nosotros como clientes igual estamos en todo nuestro derecho de pues ir, levantar nuestra queja y tú vas a decir, bueno, ¿a dónde? Tú puedes ir a la Conducef y puedes decir, oye, mira, mi seguro me está llegando de tanto, que justo ese es otro temita que quería tocarles, ¿no? Los incrementos, porque incluso hoy una clienta me preguntaba, oye, pero el próximo año va a ser el mismo monto para estar considerando estos incrementos, y yo le decía, mira, las aseguradoras o las compañías en general cada año hacen eventos de inicio, de arranque de año, por así decirlo, en donde van dando estos datos que decía Jorge, ¿no? De la siniestralidad, de cuánto se han usado sus pólizas, en dónde se ha siniestrado más, en qué tipo de productos, y van dando la información. Si el año pasado o este año tú ves que tu póliza subió un 15, un 20% o incluso más, porque también depende de la edad que tengamos, nosotros como clientes, no quiere decir que el próximo año vaya a subir lo mismo, ¿no? O sea, hay cambios, hay modificaciones, porque todo depende de cómo se llevó a cabo el ejercicio. Es decir, las aseguradoras también hacen un balance para decir, mira, pues este año no hubo tanta siniestralidad, los incrementos de las tarifas médicas, que es el ejemplo que más estamos dando, no subieron tanto. Entonces van dando, pues ahora sí que estas condonaciones del por qué no siempre tu póliza va a crecer un 20%. Te puede tocar un año con 6, otro un año con 8, un año con 10, y pues bueno, estos tipos de situaciones va a ir haciendo la modificación de este porcentaje. Porque si tú ahorita ves la renovación de tu póliza, no es que venga un concepto que diga, oye, por IVA te voy a cobrar tanto de más. O sea, eso no lo vas a ver. O sea, en tu póliza tú ya vas a ver actualizada tu prima, y en tu prima ya viene este incremento que está considerando la compañía. ¿Quién te puede guiar y orientar para saber qué porcentaje fue o a qué se debe? Porque depende de cada compañía. Pues obviamente ese va a ser tu asesor, ¿no? Por eso yo hacía hincapié al principio diciendo, si tú ya tienes una póliza el día de hoy, pues te interesa mucho, porque la comunicación con tu asesor va a ser muy importante para saber cuánto fue tu porcentaje. Tú lo puedes calcular, obviamente, si tienes el dato anterior, pero bueno, tu asesor debe tener esta información, y que también te comparta los motivos porque en estas sesiones de arranque las compañías precisamente nos dan la información a nosotros para que nosotros lo podamos transmitir a los clientes. Así es. Y pues bueno, ya tú decías, eso, el porcentaje va a variar de cada compañía, porque también básicamente cada compañía crea su tarifa con sus propios criterios, a sus propios factores, y también con el historial de sus propios asegurados. Así que esto va a variar de una compañía a otra. Lo único que podemos decir es que el impacto de este IVA no va a ser el 16%. O sea, exacto, no es como que lo veas en automático reflejado, ¿no? Así es, no te van a decir, como tú le decías, bueno, este año se incrementó un 10% tu póliza, más otro 16% por el IVA, ¿no? No va a venir así, va a venir tal cual, va a afectar el punto del costo de la siniestralidad. Así que, bueno, en ese caso sería la magnitud, ahorita me acordé, sería la magnitud de los siniestros, lo que eso impactaría tal cual dentro de la siniestralidad, con un incremento directo en ese simple factor del 16%, o un poquito más, un poquito menos. Así que, pues, obviamente, siendo esto uno de los factores más relevantes dentro de la tarifa para tu seguro, pues va a afectar, se va a ver reflejado en el costo total.
Ujú. Pues nada más. Así es. Y pues como tal, pues nos va a afectar a todos en esta cuestión. Y como decían, pues parece que están castigando a las personas que lo están protegiendo. En este caso, gastos médicos mayores, que es uno de los seguros que más vendemos nosotros o que más promovemos nosotros dentro de nuestras redes sociales, pues va a afectar más, ¿no? Eh, Claro. y aquí pues nos toca hablar, el año pasado, que hablábamos precisamente igual de estas actualizaciones de tarifas y de sobre todo la parte que hubo más o menos por ahí de abril o mayo, si no mal recuerdo los tiempos, que había una que estaban cuestionando a las aseguradoras porque habían habido incrementos elevados, sobre todo el año pasado, y había una propuesta bastante buena, que era pues eliminar el IVA para Ujú. los planes, sobre todo planes de gastos médicos mayores, porque al final de cuentas pues es que las personas tengan este seguro privado, pues alivia a todo lo que es la Secretaría de Salud y pues nuestras instituciones eh, que son colaborativas de los trabajadores como el ISSSTE y el IMSS, así que pues esa propuesta no avanzó en su momento, esperemos que se retome Que también, te por acá pues nos retome. sumamos a que se haga, Claro. se haga un poquito de eco, porque pues es una muy buena propuesta, porque al final de cuentas es un producto como tal, un servicio que ayuda precisamente a esto, a aliviar la situación de los hospitales públicos del país y que pues no es un artículo de lujo tal cual, aunque algunos lo vean así, no es un artículo de lujo un plan de gastos médicos mayores. Sí, y que todo esto va a depender precisamente de lo que haga el gobierno, ¿no? O sea, tú dices, no es un artículo de lujo, pero hay muchas personas que no les pasa por la mente decir, yo no me atendería en un servicio de este tipo. Obvio, claro, hablando de cosas graves, ¿no? O porque no porque sean malos servicios, creo que si algo aquí ustedes han notado, pues somos muy transparentes en ese sentido. No es que siempre le vamos a echar flores a las aseguradoras. Los servicios en el seguro, yo incluso los he tomado, son muy buenos servicios. Hay mucha gente que hasta dice es que son los mismos doctores. Pues sí, en muchos casos sí. El tema es la premura, ¿no? Porque obviamente tú puedes tener tu afiliación a cualquiera de estos y puedes tener alguna programación de cirugía y esto puede durar muchos meses, ¿no? A diferencia de que si tienes un seguro y cubres con los requisitos que te pide el seguro y a la semana, 15 días, un mes, tú ya estás programado para esta cirugía, ¿no? Entonces, pues viene de este sentido en donde nosotros queremos ocupar este tipo de servicios privados para garantizar nuestra salud y atendernos al 100% y que también con instalaciones de primera, ¿no? Porque bueno, eso ya creo que es otro tema, pero creo que todos hemos visto últimamente imágenes, videos de cómo puedan estar estas instituciones y entonces ahí es donde muchas personas dicen, claro, es que sí es, termina siendo un lujo por todo esto que les estoy diciendo y por el costo, ¿no? Pero al final lo importante es lo que les decía, si tú consideras que atender tu salud en esas características es muy importante, deja tú que sea una necesidad o un lujo, es muy importante y lo vas a, pues ahora sí que a solventar, necesitas contratar tu póliza. O sea, no hay más, no hay otra opción actualmente en donde podamos resolver esta necesidad. O sea, tienes que contratar tu póliza y quieras o no, pues tienes que apegarte, en este caso, a los contratos del seguro. Así es. Y pues bueno, ya nada más para sumar un poquito de lo que decías, eso era en caso de que la enfermedad o el procedimiento pudiera ser programado, pero también el punto importante es que si es una emergencia médica lo que necesitas de ya una urgencia o emergencia, en el caso, lo puedas tener, ¿no? Siempre hay pues estos instrumentos, implementos médicos que muchas veces en el hospital público pues escasean, porque a mí que me ha tocado, que tengo familia que trabaja en Secretaría de Salud, pues ellos te pueden llegar a echar la mano para que te atiendan rápido, pero tienes que ir corriendo en lo que te atienden al enfermo, la atienden la emergencia, tus familiares tienen que ir corriendo a una farmacia, a una de estas de locales donde venden instrumentos médicos para traer todo lo que se necesita para atender al paciente. Obviamente los médicos ahí Okay. están, como
como lo comentabas, no los médicos llegan incluso a ser los mismos que te atienden, pero es toda esta clase de implementos médicos, pues el familiar toca irlo a buscar y todo, ¿no? A diferencia de lo que ocurre pues en el servicio privado, que llegas con emergencia y pues ya todo, el hospital ya tiene todo, incluso ellos directamente se ponen en contacto con la aseguradora para avisarles que estás ahí. Así que, pues sí, Así es. es bastante la diferencia en el servicio, así que pues ahí lo dejamos, pues bueno, esa reflexión un poquito, ¿no? O esa realidad que se vive tal cual en nuestro país, Así es. ¿no? Oye, y algo de lo que yo he visto en varios videos o en redes sociales, ¿no? Que mucha gente dice que bueno, que a quién le va a pegar más, ¿no? Por eso decías ahorita es que no es un lujo, es una necesidad. Y sí, claro, sí, definitivamente esto que acabamos de platicar, tú lo adoptas como algo que necesitas cubrir, pues eso va a ser para ti una necesidad, ¿no? Pero al final, de manera general y a nivel socioeconómico, pues bueno, esto definitivamente pega a la clase media, ¿no? Esta clase media que trata de prevenir, que a lo mejor vio en sus papás que no tenían este tipo de protecciones y que se vieron en situaciones difíciles en su momento, pues esa es la clase que realmente, pues bueno, la va a sufrir más, ¿sí? Pero que al final, les digo, parte de lo que yo igual comparto en las asesorías es dejarles claro que va a tener un incremento e incluso invitar a los clientes, ¿no? Que cuando contraten sus pólizas, pues vayan haciendo un guardadito, ¿no? O sea, es que ya decíamos hace unas semanas, pues nosotros compartimos nuestro reto de ahorro, compartimos en dónde lo vamos a invertir, en qué aplicaciones o sofipos vamos a ocupar. Entonces creo que la verdad es que aquí igual esto es importante, ¿no? O sea, si tú ya hoy dices, sea necesidad o lujo para ti, lo que tú quieras, y ya estás en esta sintonía de la prevención, pues tienes que entrar en este mood, ¿no? De que consideres que el próximo año va a cambiar y si no quieres que eso de alguna forma afecte en ese momento o instantáneamente tus finanzas personales, necesitas considerar en ese periodo lo que puedas ahorrar, lo que puedas disponer, colocarlo en una de estas aplicaciones. ¿Para qué? Para que el próximo año, que tú ya estás de conocimiento que tu póliza va a tener un incremento, pues bueno, de buenas, que lo que hayas logrado juntar sea el completo, ¿no? Y que no salgas raspado en ningún sentido, ¿no? Y si no, pues bueno, por lo menos amortigues un poco estos incrementos. Porque les digo, no podemos contratar una póliza y en el momento de las renovaciones negarnos a esto porque ya sabemos de antemano que va a suceder, ¿no? Que pueden ir los porcentajes y que pueden cambiar, sobre todo si tienes más de 60. Sí, la verdad es que sí, las pólizas de este tipo de personas incrementan bastante. Entonces, pues esta consideración es muy importante y justo como dices hace ratito, ojalá y se retome la propuesta porque incluso una de las cosas en la propuesta, si no mal recuerdo, es que decía que también hacer alguna pausa, ¿no? En estos incrementos, sobre todo cuando las personas llegan a estas edades, ¿no? Porque es donde más se ven los incrementos, ¿no? Entonces, de alguna forma, a lo mejor eso hace que cuando estemos jóvenes nuestra póliza no sea tan económica, pero a lo mejor es mucho más fácil mantenerlo, ¿no? En el largo plazo, a que de repente pues, tu póliza pasa de 30 a 80,000 pesos, pues bueno, obviamente entiendo ahí que son cambios completamente drásticos, pero si no estás en los 60 y eres mucho más joven y eres prevenido, la verdad es que esto es un buen tip para que pues no te agarren las prisas con todos estos cambios que, como lo decimos siempre cuando hablamos de temas de gobierno, no está al 100% en nuestro control. Así es. Y bueno, ¿qué más pueden hacer los clientes, los asegurados del día de hoy? Pues es acercarse con nosotros precisamente, con un agente de seguros. Nosotros estamos también para apoyarles en esto y puedan ver cuáles son las opciones ya mencionadas. Tú obviamente hay requisitos para cubrirse o para poder cambiarse de una aseguradora a otra, pero lo principal es que te acerques para que conozcas cuáles son los requisitos, ver si si tu situación personal o de salud va a poder permitirte moverte de aseguradora. Eso lo podemos ver porque, como comentabas al inicio, ¿no? Nos puedes pedir la cotización y sí, con gusto, sobre todo en estos gastos médicos donde nada más con tu edad pues podemos enviarte algunas opciones, pero la realidad es que precisamente en una asesoría personalizada, en este uno a uno que te podemos tener con los clientes, pues vamos a saber nosotros
también como asesores a qué aseguradora sí te podría aceptar, porque hay situaciones que aseguradoras no, desde un inicio no están dispuestas a evaluar, simplemente te dicen ya, esta persona ya no. Pero bueno, poderte dar esas opciones, obviamente las más económicas, hay aseguradoras que permiten armar sus planes prácticamente modulares, ¿no? Sobre cuáles riesgos quiero cubrir específicamente. También esas opciones pues se pueden explicar y qué tan profundas quieres o necesitas la protección, ¿no? Todo eso lo vemos en una sesión personalizada y pues la invitación es a que te acerques con un asesor para que te pueda abrir ese abanico de opciones y pues bueno, puedas tomar una decisión así, mucho más informada. Así es. Y que bueno, si ya hoy tienes una póliza y estás viendo este tipo de cambios, pues también, o todavía no te llega tu renovación, pero ya sabes que está cerca, pues también acércate, contacta a tu asesor y pues hazle mención de que quieres retomar, pues cómo va a venir el incremento o la renovación en tu póliza, qué cosas puedes hacer el día de hoy, ¿no? La verdad es que yo hoy justamente veía con una asegurada, este es su segundo año, y veíamos opciones pues de bajar el deducible, de cambiar de nivel hospitalario, de quitar eliminación de deducible por accidente, ¿no? Todo lo que decía ahorita Jorge, hay cosas que se pueden sumar, que en el área de los seguros se considera como coberturas adicionales, quiere decir que tiene un costo adicional, entonces de repente sí, ya esto pues puede estar perjudicando el presupuesto que tengas para tu póliza, pues podemos ir haciendo ajustes, darte las recomendaciones, porque por ejemplo ella contrató su póliza con intención de maternidad, al día de hoy pues bueno, no sé, no ha pasado, y ella me decía, oye, ¿qué pasa si pausamos? Yo le decía, bueno, de entrada, tu póliza que tienes con Seguros Monterrey no se puede pausar maternidad, por el simple hecho de ser mujer y estar en edad reproductiva lo tienes, y pues bueno, en segunda, no te aconsejo subir el deducible de tal forma que no te toque beneficio económico, porque a lo mejor ahorita tú dices, este año tampoco me embarazo, pero no sabemos, ¿no? Entonces, pues precisamente es parte de este acompañamiento, de la asesoría que damos con los clientes para decirte qué sí te puedo recomendar, qué cosas veo mucho más viables para en pro de buscar a lo mejor una reducción del costo de tu póliza y que no te afecte sobre todo el motivo principal por el cual pues tú contrataste, ¿no? Que de verdad que si tu asesor es pues un asesor pilas, ¿no? Que esté ahí bien informado de tu situación, se va a acordar, ¿no? Porque incluso ella me decía, ay, ¿cómo te acordaste que lo contraté por maternidad? Le digo, yo tengo aquí en tu expediente y, o sea, literal, o sea, como que lo remarco de que esta clienta contrató por esto, ¿para qué? Porque si eso cambia en un futuro, pues tú me puedas decir, no, ¿sabes qué, Dulce? Sí, pero ya a lo mejor ya ahorita ya ni siquiera planeo, no sé, ya terminé con mi novio, lo que sea, muchas cosas que pueden pasar y ya no es mi objetivo principal. Pero mientras yo voy recordándote tu objetivo principal y si se mantiene, pues bueno, te vamos dando este acompañamiento, ¿no? Entonces, de verdad, acérquense con sus asesores porque hay muchas opciones dentro de lo que ya hoy tú tienes, nada más es cosa de preguntar, de checar, pues cuáles son estas opciones que puedes tener tú y que si tienes tu seguro, pues lo aproveches, ¿no? Creo que también les quiero compartir y ya para cerrar esta intervención. Desde diciembre tengo una solicitud con una persona, no muy grande de edad, digo, tiene 48, 40 y algo. Aparentemente, digamos, tú ves a la persona bien de salud y todo, ya haciendo cuestionarios, sí tenía algunos detallitos, pero que, bueno, incluso yo consideré que no eran tan graves. Pero, ¿qué creen? Que cuando ya salió la respuesta de la compañía fue un rechazo. O sea, la compañía pues consideró que esta persona, vaya, no era asegurable, ¿no? En este caso. Y no solo una, ya llevamos dos compañías. Entonces, de verdad, a veces, porque incluso él me decía, oye, pero es que hasta el estudio que me pidieron, mi médico dice que estoy bien. Sí, pero ya para la compañía combinación de ciertos factores ya puede ser un riesgo mucho mayor y pues ahí es donde nosotros pues obtenemos la respuesta, se pregunta obviamente para más información y poderle comunicar al cliente, pero pues al final es esto, ¿no? La compañía tiene sus parámetros para decidir hasta qué punto y pudiera ser que tú consideres que estás bien, que incluso tu médico te manda un informe donde diga que pues sí, tuviste ciertas intervenciones, pero que estás bien, pero al final, pues les digo, toda esta combinación para la compañía
pues puede ser resultado de que te diga, ¿sabes qué? Pues no, para mí, compañía, no eres asegurable, ¿no? Y que te quedes ya entonces como que, chin, entonces ya no puedo contratar el seguro, no, ya no lo puedes contratar, ¿no? Entonces, para los que están sanos, para los que de repente dicen, híjole, mejor voy a cancelar mi póliza, pues para que tengan ahí algún ejemplo y que nos demos cuenta que no necesitas tener 60, 70 años para no ser asegurable, puedes tener cualquier edad. Digo, a mí me ha pasado desde gente joven de 28 años, 25 años, 28 más o menos tenía la otra persona que me pasó hace mucho tiempo en los inicios y pues bueno, ahorita son como que de los casos que más traigo en mente porque justo han sido rechazos por tema de salud. Y bueno, para compartir también una experiencia justo, me pasó ahora principios de año, ya sabes, estas reuniones que no se dieron en diciembre con el cierre, sino se pasan ya algunas para principio de año. Un amigo, amigo lo conozco desde la secundaria, eh, me hizo, y me estuve acordando de ti porque ahorita nos llegó la noticia de que está embarazada su esposa y que no contrató porque precisamente a principios del año pasado que platiqué con él, estaban en planes o querían, ¿no? Me contaron de esta intención, pero que él no veía muy probable que sucediera porque pues ella había tenido un embarazo previo que a los pocos meses o a las pocas semanas pues no se había logrado, ¿no? Tal cual, y pues ella estaba muy triste y todo, pero pues ellos querían seguir intentando, aunque él dijo, ¿sabes qué? Tal vez ya por la edad o tal vez ya no pegue. Y dijo, ya, ¿sabes qué? No, pero su intención era decir, tenerlo en caso pues de lo que se gastó por la emergencia, de lo que sucedió, y también por decir, y porque pues si se tiene, pues contar, ¿no? Con la protección y con todo. Y al final dijo, ¿sabes qué? En ese, pues también que estaban medios depres los dos por lo que había sucedido, pues dijeron, ¿sabes qué? No, ya no va a suceder. Y pues ahora que lo veo a principio de año, me comenta obviamente muy contento de que ya tiene 5 meses. Y se estaba acordando de mí porque dice, no contraté, pero bueno, ya está ahí y esperemos que todo salga bien. Pero pues bueno, son situaciones que como tú decías, no prevemos, situaciones que no sabemos en qué momento van a suceder. Así que sobre todo hacer esa recomendación, acercarse con su agente o con un agente de seguros para poder comprender qué hay en tu póliza. Ahorita lo decías con gastos médicos, pero también sucede en las pólizas de auto que hay compañeros donde pues prácticamente te hacen la contratación de tu póliza con todas las coberturas adicionales que te puedan poner, te las colocan. Y pues obviamente cuando alguien más te dice, oye, ¿por qué salió tanto o por qué fue tan costosa? Tú no tienes ni idea, porque solo perdiste te dice la cobertura amplia. Pero cuando pues alguien que conozca de pólizas, pues va a decir, pues mira, tienes estas asistencias, tienes todas estas coberturas ampliadas, tienes muchas cuestiones que en el caso, que cuando hablamos precisamente, ¿no? De que quieres bajar el costo del seguro, pues se pueden eliminar sin estar o sin quedar desprotegido, ¿no? Hablando en el ramo de autos, por ejemplo, hace unos días estaba teniendo una capacitación donde hablaban de incluso pues unos tokens, pues sí, unas parecidas a AlerTag que colocan en tu auto, que no te monitorean GPS, aunque no es para localizarlo, pero sobre todo en esta cuestión de movimientos bruscos y dinámica, que en caso de que se detecte un movimiento de este tipo, pues inmediatamente la aseguradora se ponga en contacto contigo y si no respondes, te ubican y te mandan pues la asistencia que pudieras necesitar. Así que todas ese tipo de cuestiones que a veces un asesor te las puede colocar porque no son verdaderamente tan costosas, pero que pues si sumamos todas, pues entonces ya se elevó el seguro, ¿no? Ya puede ser diferencia, ¿no? Sí, ya hace bastante Oye, diferencia. claro, Dime. y yo creo que para cerrar ya ese tema pues bueno, cómo verlo desde el punto de vista, si soy cliente, si soy, o bueno, obviamente nosotros como asesores,
creo que algo clave que le puede funcionar a todas las personas, y por eso hace ratito yo decía que se tienen que sentar con el asesor, que aunque les dé flojera, tienes que entrar al Zoom, tienes que tomar esa llamada con el asesor, porque a veces, pues no es que el asesor sea malo o mala onda, sino que a veces hay personas que solo piden que se contraten y pues bueno, uno trata de hacer lo mejor posible, de casi casi adivinar qué es lo que le puede funcionar al cliente por experiencia con otros clientes, pero si tú como cliente, y esto es algo que tú debes de hacer, si tú eres el cliente y que de alguna forma también es tu responsabilidad, pues es esto de preguntarle al asesor, oye, realmente recuérdame qué tengo en mi póliza, qué tipo de coberturas, porque como bien dices, la verdad es que en las pólizas de gastos médicos, de autos, de casa, de todo este tipo de cosas, hay muchas personas que, no sé, algo tan sencillo como una grúa, ¿no? Que hay mucha gente que no sabe que tiene sus servicios de grúa o cuántos tiene o cuándo se debe de, digamos como que cuándo La se actualiza distancia. otra vez para poderlo solicitar, la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues sí, pagó la póliza y todo, pero tampoco estuvo en su responsabilidad de preguntarle al asesor o de leer la información, que esto es algo que, pues queramos o no, como clientes también es nuestra responsabilidad, ¿no? Yo cuando entrego una póliza, siempre le digo al cliente, mira, estamos aquí en esta sesión porque te voy a entregar la póliza, porque te voy a ayudar a que veas cuáles son los puntos importantes de tu póliza. Yo ya revisé, pero tú debes de tener en mente que tienes 30 días, que debes de revisar esto, que las condiciones generales son importantes, que obviamente yo te sugiero y te digo que es parte de tu responsabilidad leerlas. Si tienes una duda, pues lo consultamos. Pero sí les hago este comentario a los clientes porque de repente luego te digo, no tienen idea muy clara de qué es lo que contrataron, sobre todo en ese tipo de pólizas. Incluso me ha pasado en pólizas de retiro o de ahorro, ¿no? Apenas igual tuve una asesoría y la persona quería contratar para la esposa y el esposo ya había contratado, ¿no? Entonces cuando me dijeron qué producto, pues yo les estaba haciendo la comparación y les decía, mira, este producto se parece al que tiene tu esposo por esto y el otro. Y yo de repente vi que el esposo me puso cara de, ¿a poco mi póliza tiene eso? Y yo así de, sí, le digo, tu póliza tiene eso, le digo, tú puedes escoger, puedes hacer esto, puedes hacer el otro y no sé qué. Y él así de, oye, no, es que yo no sabía eso, ¿no? Es que no tenía esa información, ¿no? Entonces, creo que justo es eso, esa es la parte importante, hacer pues las preguntas al asesor, que te quede claro a ti como cliente, porque pues ese es tu derecho, tu beneficio como contratante, y que pues bueno, puedas sacarle provecho a tu póliza, ¿no? Porque pues para eso, precisamente para eso la estamos contratando, ¿no? No todo el tiempo se tienen que aperturar siniestros, como les decía, algo tan sencillo como una grúa, como una limpieza dental en un gasto médico, o sea, no siempre tiene que haber una apertura de un siniestro para que tú puedas tener beneficios de tus pólizas, porque obviamente las compañías ya hicieron esos ajustes para que hagas uso de ellas sin necesidad de afectar la póliza, porque pues, vaya, se entiende que de entrada estás pagando tu prima, ya les decía, no son 5 pesos y que, bueno, puedas sacar algunos beneficios inmediatos, ¿no? Sin tener que afectarla. Así es. Me acordé ahorita que hablabas de un cliente precisamente, una de las primeras pólizas pues de vida que contraté, que cada año me pregunta, oye, ¿qué es lo que tengo? ¿Ah, Al cual, sí? y otra vez, es una ordinaria de vida. Y pues bueno, así pues ya le expliqué, ¿no? Y, oye, ¿por qué no contraté el educativo? Oye, ¿por qué no contraté el plan de retiro? Ah, bueno, no contrataste el de retiro por eso, por esto, y no fue el educativo por eso, por esto. Y pues esto fue para darte la protección y que tengas la alternativa, ¿no? De recuperarlo más adelante. Ah, bueno, sí, sí, Y sí. justo tú Y tienes porque tus de pronto notas y en haces la plática, hincapié y todo, ¿no? Sí, claro, así debe de ser. sí, porque de pronto me dice, oye, es que un compañero acaba de recibir tanto de su seguro, yo puedo. No, acuérdate que no, por eso, por eso, por eso. Y otra vez, y a los meses, otra vez me vuelve a preguntar, pero él está interesado, pero despistado. Pero sí, bastante entretenida en esa cuestión. Oye, pues bueno, en resumen, ¿no? El Cerrando. incremento bueno, no es un incremento, no es un impuesto nuevo, simplemente la regla cambió para las aseguradoras, ya no pueden acreditar el IVA que le pagan a sus proveedores, repetimos que son
En caso de los seguros de salud o gastos médicos mayores, pues ya no pueden acreditar el IVA que cobran hospitales, por honorarios médicos, medicamentos, laboratorios, servicios hospitalarios, enfermería, todo ya no se puede acreditar. En el caso de daños, pues todo lo que conlleva un taller mecánico, o para los que son de hogar, pues todo lo que conlleva reparar una vivienda, pues ya no se puede acreditar el IVA, y ese costo lo tiene que asumir tal cual la aseguradora, y pues esto va a conllevar como consecuencia que el costo de eso se sume al costo de operación o al costo de la siniestralidad, de la magnitud de los siniestros para la aseguradora, y pues, obviamente al estar considerado esto como un factor para establecer las tarifas de los seguros, pues nos va a afectar a nosotros también como clientes. El tener pues un incremento como tal, pues va a repercutir en lo que pagamos el día de hoy por nuestros seguros. Recomendación, pues que se acerquen a su agente de seguros, se acerquen también con nosotros. Detrás de nosotros, repetimos, están nuestros números de teléfono para poder agendar una asesoría, estar en contacto y preguntarnos cuáles son sus dudas. Y pues bueno, podamos tener esta atención con ustedes y poderles resolver todas las dudas al respecto. Así es. Y bueno, también, pues ya para cerrar, recordar que no es que se le va a subir en automático un 16% de incremento al costo de tu póliza. Recuerda que este dato se tiene de manera anualizada por parte de las compañías, ya por todo lo que hemos platicado, y que bueno, si tú te acercas con tu asesor, pues él te podrá dar un marco de referencia, si ya tuvo su sesión con su aseguradora, para decirte pues de cuánto va a ser el incremento, de dónde viene o cuáles son los motivos, porque les digo, a nosotros también nos los comparten, y que pues bueno, también puedas acercarte para ver cuáles son las opciones que puedes tú hacer como cliente, para que si ese incremento, que les digo, no es que sea automático el 16%, pero el incremento que al final tienen las pólizas año con año, que eso ya lo sabemos, pues se ve afectada tu economía o tu presupuesto, pues puedas ver cuáles son las opciones que tienes para hacer algunos ajustes, ¿no? Y pues bueno, al final también entender que esto es un negocio, la aseguradora es un negocio, no es una beneficencia pública, no es un IMSS, no es un ISSSTE, entonces que también lo tengas en consideración. Porque incluso si tienes la oportunidad, te quieres cambiar o apenas estás empezando, pues también puedas seleccionar, como en todo, hay aseguradoras que van enfocados a un costo más bajo, a un costo medio y a un costo alto, como todo en esta vida, como todos los servicios o productos que nosotros adquirimos. Así que, pues de entrada también, ya como cliente tú puedes ir directo y decir, pues mira, sí quiero mi seguro, pero pues lo quiero baratito. Está bien, habrá compañías que te lo puedan ofrecer, y pues ya cuando venga el servicio ya tú verás si vale la pena, pero bueno, al final si lo único que quieres es tenerlo, porque eso también puede suceder. A mí me ha pasado clientes que me han dicho, no, mira, la verdad es que yo quiero este producto porque pues por estas consideraciones, y pues bueno, cada quien es libre de comprar el seguro que mejor le acomode, ¿no? Entonces ahí están las opciones, y eso es lo bueno, que hay varias aseguradoras en el mercado y que nos permite como clientes pues decidirnos cuál es la que va con nosotros, ¿no? Cuál es la que cumple con todos los requisitos, y que pues yo ya pueda entrar a ese tema de pagarle la prima y obtener los servicios pues por ese pago que estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que hacer. Te puedes acercar con tu asesor, como ya lo hemos estado diciendo, o con nosotros, para poderte ayudar a ver tu póliza, a ver qué opciones tienes, o si te quieres cambiar, pues bueno, también poderte mostrar opciones si es que es viable para ti, conforme a tu condición de salud, y que pues bueno, estemos enterados de que ya hay un cambio. No fue una decisión unilateral, es un cambio en la reforma fiscal, y que de alguna forma pues está afectando a una empresa privada, y que la empresa privada pues también tiene su beneficio de decidir cuánto va a incrementar de costo de su producto por este cambio, ¿no? que se está viendo, ¿no? Como les decía, pues así como suben los cigarros, suben los costos de las bebidas azucaradas, pues es un ejemplo similar, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que nos vaya bien a todos, porque al final pues nosotros también somos clientes, entonces también esperemos que la mayoría podamos mantener, si no es que todos podamos mantener nuestros seguros, porque pues definitivamente
Como les comentaba hace ratito, si hacemos una comparación aún con esos incrementos de cuánto te costaría si tú lo pagas solito o si lo pagas con tu seguro, pues definitivamente con todo incremento sigue siendo mucho mejor el seguro. Así es. Oye, y preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está el diputado Jericó, ¿no? Que quería regular o que quiere regular cuánto van a cobrar las aseguradoras por su tarifa, por su plan de gastos médicos mayores. A ver, hay que revisar cómo votó por esta iniciativa, si a favor o en contra, ¿no? Para ver si fue a la Porque par, ¿no? hubo, Si fue congruente. sí, sí, fue congruente exactamente, ¿no? En incrementar, ¿no? Se le explicó a él en particular muchas veces cómo se establecen las tarifas y pues bueno, ahora incrementa él el costo o incrementaron tal cual el costo directamente a las aseguradoras con esta Oye, medida. ¿y sabes qué? Un último tip que no mencionamos para las personas que ya tienen una póliza en su trabajo. Recuerden que hay pólizas que se llaman en exceso o ampliación de cobertura, que son pólizas mucho más económicas, que también te pueden funcionar para que si se apertura un siniestro o una enfermedad en la póliza de tu trabajo, cuando quieras mudarte a otra, por así decirlo, la compañía te siga cubriendo o respetando ese tema. Entonces también, si tienes una póliza del trabajo y todavía estás dándole vuelta a lo de a contratar tu seguro, eso puede ser una muy buena opción. De entrada, obviamente, es mucho más económico. Si a lo mejor las otras no te quedan en presupuesto, para que no te pierdas lo que les decía, que si te pasa algo en tu trabajo, no te pierdas esa cobertura, porque el ejemplo que les daba ahorita del rechazo, ese fue el tema, que él siempre tuvo cobertura, pero era por su trabajo. Entonces, ya ahorita que quiere hacerlo a una individual, pues obviamente lo que ya tenía no se le cubre, porque aunque tuvo una póliza de gastos médicos, era del trabajo, no era ni en Era, exceso ni individual, como que era otra póliza, por así decirlo, que no entra era en este prestada, juego por de eso es cobertura. prestación. Exacto, es prestada, por eso es prestación, ¿no? Entonces, pues justo creo que también esto es un buen tip que no lo hemos mencionado y que te puede servir si tienes una póliza prestada de tu trabajo y pues de repente a lo mejor ya cotizaste o estás en ese proceso, pues puedas hacerle mención esto al asesor de que, oye, cotízame una individual o cotízame una introducible en exceso o con ampliación. Tu póliza de trabajo debe tener ciertas características para que sí se pueda hacer este ejercicio. Pero bueno, es una sugerencia para una póliza mucho más económica que de todas formas te puede servir muy bien y que sobre todo si te pasa algo, tengas la cobertura. Así es. Y pues bueno, repetimos la invitación a que se acerquen con nosotros a una asesoría individual para poder platicar de estos temas, cómo aplica directamente en ustedes, qué opciones hay para que puedan hacer, pues, reciban la mejor atención posible, tanto de nuestra parte como de las aseguradoras, puedan tener las coberturas que realmente necesitan y ver la variedad de servicios que se pueden tener tal cual. Los invitamos a una asesoría, ya lo dijimos también, bueno, en nuestras redes sociales, Dulce Contreras Seguros, Jorge Alejandro Asesor, aquí en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, pues nos pueden encontrar, síganos en YouTube también, ahí van a poder ver también este episodio, van a poder ver en Facebook también los episodios a más tardar el día de mañana o un ratito más más tarde en la noche, pues van a poder encontrar este episodio completo para poderlo compartir con los demás y pues, también dejar sus comentarios para ver qué podemos traerles más de información. Pero sobre todo, pues que se acerquen a la asesoría, a que pues podamos compartir esta información en directo, cómo va a aplicar con ustedes. Y como ya mencionaba Dulce, pues hay diferentes factores que van a establecer diferencias entre la asesoría o el producto que se le ofrece a una persona o a otra. Así que, pues ahí está. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana. Nos Próximo vemos el miércoles a las próximo 7 de la mañana. miércoles a las 7 de la noche. Acuérdense, pongan su alarma para que se conecten con los otros. Así es, pues nos vemos la próxima noche, la próxima miércoles, bonita noche. Nos vemos, bye. Bye.